quienes nos están escuchando. Aquí estamos en un nuevo aquelarre de brujos y brujas de alma sencilla. Otro miércoles en el corazón de Alberdi. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Y decí que Alberdi tiene corazón, porque si no el frío que haría acá, hermanos y hermanas, no se imaginan. Está muy fresco. Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Muy bien, bien. Una semanita muy particular en la Córdoba, ¿no? Sí, y antes que nada estamos teniendo un problemita con el mate, amiga. Creo que, no sé, me va a agarrar algún tipo de dolor de pómulo después de tomar, porque está bastante... ¿Tapadita la bombilla? Sí. Bueno, ahí vamos a ver. Sí, una semana muy movida, la verdad. Una semana muy movida. Particularmente por lo que sucedió en Parque Esperanza. No sé si... seguramente están enterados y enteradas. Fue un tema bastante hablado, particularmente en los medios cordobeses. No sé si tuvo tanta repercusión nacional, pero los medios de Córdoba muy hablado, noticieros, radios, en todos lados. Sí, de distintas formas abordado, pero bueno, tuvo visibilidad, quizás no la que se merece una problemática tan grave, pero afortunadamente hubo mucha reacción y mucha solidaridad, sobre todo. Por ahí, para quienes no estén enterados, vamos a comentarlo brevemente. Un desalojo en Juárez Selman. Apenas termina, digamos, el ejido municipal cordobés. Por la Juan B. Justo al fondo. Exactamente. Un desalojo cruel, un desalojo no solamente por el momento del año en el cual se realiza, que es dejar a gente que normalmente tiene una vivienda muy precaria, aún en condiciones de mayor marginalidad y vulnerabilidad, sino además porque uno ve ahí en las imágenes y gente cercana que ha ido a dar una mano, porque la solidaridad también fue muy grande. No solamente el desalojo con máquinas, sino también se veían imágenes de fuego, es decir, que a lo poco que quedaba de esas viviendas, como para asegurarse de parte del Estado provincial y la policía como su arma ejecutora, asegurarse de que no continúen viviendo ahí esas familias, que si no me equivoco son cerca de 120. Así que realmente triste cómo se vivió, y ver a un gobierno, un Estado provincial tan poco preocupado por intereses ahí se ven concretamente, digamos, quienes menos tienen. Sí, esta era una toma de tierras que hace 4 años las familias se ubicaron en esos terrenos, ya que el Estado no daba soluciones de techo y vivienda. Eran unas tierras desocupadas. Como decía Bicho recién, en la Juan B. Justo al fondo, es dentro de Juárez Selman, pero particularmente en Parque Norte, y este lugar se llama Parque Esperanza. La gente construyó sus viviendas, sus casas, algunas de materiales concretos, de bloque, otras con madera, chapas, y se estaban organizando ahí todas familias trabajadoras, muchos niños y niñas también, gente mayor. Y el viernes 1 de junio a las 6 de la mañana ingresaron las topadoras con muchos efectivos policiales, con caballerías, y empezaron a ejecutar este brutal desalojo que dejó al desamparo a muchísimas familias, como decía el Manu, incendiando todo el tipo de material y pertenencias que podrían haber quedado. Y como si eso no fuese poco, la gente que se acercó a colaborar y las organizaciones sociales que estuvimos ahí, poco a poco fuimos juntando todas las pertenencias, dando una mano mínima en lo que se podía, porque la verdad las condiciones eran aberrantes, las condiciones en las que el Estado dejó a estas familias era cruel, es tristísimo. Y como si eso fuese poco, las pertenencias que se pudieron ir juntando, también la policía no permitió que eso pudiese suceder, que esas familias se pudiesen quedar con sus pertenencias. Eran, por ejemplo, muchos niños y niñas agarrando sus mochilas de la escuela con sus útiles, o recolectando algunos juguetes que estaban desperdigados por los terrenos, y la policía empezó a avanzar y siguió avanzando hasta la ruta. Entonces la pregunta es, no sabemos qué pretende el Estado, que esta gente duerma en la calle, que se muera de frío, porque realmente era un día y son días de heladas crueles, y no han dado ninguna solución.
no han ofrecido ninguna relocalización como debería ser. De hecho, han corrido estas familias de los terrenos por un convenio con una empresa privada, con una inmobiliaria. Entonces, bueno, quieren hacer ahí un barrio privado, y a la vez hay muchos terrenos fiscales alrededor que podrían haber sido ofrecidos a estas familias y que de ningún modo se los ofrecieron ni ofrecieron ningún tipo de soluciones. Solamente fue a partir de la organización de estas familias y de la gente que se acercó a colaborar con donaciones, que hoy pueden estar en una situación medianamente amparada, pero la verdad el Estado tiene que dar respuestas urgentes. De hecho, la CENAF, que es un organismo público que tiene que estar presente cuando hay desalojos o situaciones de vulnerabilidad donde está en juego el bienestar de los niños y adolescentes, brilló por su ausencia, al igual que todo tipo de funcionarios públicos oficialistas. Así que bueno, creo que para Córdoba, para todo el país y sobre todo para distintos sectores ha sido algo aberrante, y es una tremenda amenaza, porque no se sabe hasta dónde es capaz este Estado y las fuerzas policiales, que son como los perros mandados a reprimir y a desalojar impunemente. Para que intentemos comprender un poquito el dolor de esta gente, en el 2014 yo tuve la oportunidad de ir a una jornada de laburo ahí en Juárez Selman, cuando recién comenzaba la toma, y la mayoría de las casas, por no decir un 95% de esas casas, en ese momento estaban compuestas de pallet y bolsas de consorcio, digamos. Muchas de esas personas, luego de 4 años, pudieron ir materializando de manera más concreta un derecho básico, como es el derecho a la vivienda, pudiendo ponerle ladrillos a su casa, algunas de ellas ya con techo de chapa, etc. Esas personas de un momento para el otro se quedaron sin nada. Se quedaron sin nada, al igual que las 1.200 millones de personas que en el mundo ocupan viviendas que no reúnen las condiciones básicas según la Organización Mundial de la Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, la vivienda es uno de los factores más importantes, si no el más importante, para que una vida pueda desarrollarse de manera saludable. En América Latina, el 25% de la población vive en asentamientos inestables que no duran más de 1 o 2 años. 25% de la población, 1 cada 4 habitantes de nuestra querida tierra latinoamericana, vive en casas que no duran más de 1 o 2 años. Y en el año 97, porque digo, todo tiene que ver con la política, como ya lo dijimos en el otro programa, pero ¿qué puede hacer el Estado? ¿Qué entidad tiene el Estado para regular estas cosas, para hacer que la gente tenga casas? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué banco? ¿El nombre de qué banco? ¿El banco hipotecario? El banco hipotecario en Argentina es el banco que nace con el objetivo de fomentar créditos y fomentar diferentes recursos financieros para que las personas de menos poder adquisitivo puedan acceder a tener una vivienda digna. El problema habitacional en Argentina no fue siempre. Nuestros abuelos, nuestras abuelas y hasta nuestros padres y nuestras madres nos cuentan que en su juventud no había un problema porque la gente no tenía dónde vivir. Bueno, el banco hipotecario se vendió por $3.000 millones en el 97. Se vendió a una empresa privada y el principal instrumento de financiamiento que tenía, con el que contaba el Estado para darle casa a la gente, hoy en día se dedica a dar tarjetas de crédito, plazo fijo, digamos. Como cualquier otro banco. Como cualquier otro banco. Como cualquier otro banco. Esas son una de las cosas que produjo el neoliberalismo en este país. Que evidentemente no se solucionaron porque si no estaríamos en esta situación ahora. Preguntémonos cuánta gente vive con Urbanor Sociedad Anónima. Preguntémonos, ¿no? Porque muchas veces se habla de economía. Preguntémonos cuánta gente vive porque existe Urbanor Sociedad Anónima. Acá son 120 familias, 120 familias. ¿Cuántos empleados del country? O el barrio privado, o el shopping, o lo que carajo quieren hacer. ¿Cuántos empleos dan? ¿Cuánta gente vive por eso? Que alguien me responda, porque estamos todo el tiempo hablando de PBI,
de los precios internacionales de la soja, del precio del dólar, pero nadie se pregunta cuánta gente vive, y hoy en día caminamos por la calle y cada vez hay más gente buscando comida en la basura. Sí, hay una lógica que se repite en y en otros conflictos, y no solamente en la provincia de Córdoba, sino en particular en la ciudad de Córdoba, y a lo largo y a lo ancho del país, lamentablemente, salvo contadas excepciones, en las cuales confluyen intereses entre ciudadanos que tienen viviendas precarias y que pudieron montarlas en zonas que no fueron, digamos, preparadas ni con las condiciones materiales para hacerlo, con los intereses de grandes empresas, a las cuales se les denomina desarrollistas, que tienen proyectos de inversiones para construir departamentos, vivienda en general, pero obviamente para un negocio privado. Y ante esa disyuntiva entre los intereses de quienes habitan la tierra y los intereses de quienes quieren hacer negocios con esa tierra, generalmente los estados terminan inclinando la balanza para favorecer a los grandes desarrollistas. Entonces no es una novedad, pero por más que no sea una novedad, nos parece importante remarcarlo y pensarlo en estos términos, porque no tenemos que naturalizarlo, no tenemos que dar por hecho que quien tiene más dinero puede acaparar la tierra de quien vive quizá hace 10, 20, 30 años. Tenemos el caso acá en Alberdi, se reproduce un montón, en particular, por ejemplo, en el Bordo, en la cual hay una tensión entre quienes habitan la tierra hace más de 40 años y Gama, una desarrollista muy famosa. Por lo tanto, no son casos ajenos, los conocemos todos y todas, y bueno, no hay que dejar de mencionarlos. Además, en este caso, repetimos, por la crueldad con la cual se dio, por la época del año, por la violencia con la cual se ejecutó. Claro, por el hecho en sí que de todos modos es un acto ilegal, dentro de los términos jurídicos incluso, porque las órdenes de desalojo tienen que ser presentadas con anterioridad, y cuando esto se lleva a cabo tiene que ser con una orden de un juez, que en este caso no se mostró ningún tipo de orden de desalojo y la policía empezó a operar. ¿Y supuestamente estaba la orden o no? No se sabe. Y de todos modos también es necesario señalar a los responsables, las y los responsables en esta situación. La intendenta de Juárez Selman, Miriam Prunoto, es pariente cercana del dueño de esos terrenos, entonces también se sospecha cuál ha sido la procedencia de que esta persona haya llegado a tener esas propiedades. Y cómo se ha manejado con total impunidad la avanzada de la policía, que era algo sorprendente, como decíamos, la cantidad de efectivos policiales, sobre todo la caballería, y cómo iban avanzando sin ningún tipo de ordenamiento también, estaban dispuestos a todo. La verdad que bueno, son jornadas tristísimas. En este momento hay pocas familias alojadas en las iglesias, otras en la iglesia de ahí de Juárez Selman, otras han sido reubicadas en distintas partes de la ciudad y están esperando más que nada algún tipo de respuesta, que los funcionarios se responsabilicen, y también se está convocando a una movilización masiva por la emergencia habitacional con las consignas: la dignidad no se desaloja, expropiación ya. Será mañana jueves 7 de junio a las 17 horas. Se marchará desde la capilla de Barrio Parque Norte hacia Villa Los Llanos, exigiendo la expropiación de las tierras municipales, el repudio a la represión policial que se ha vivido el 1 de junio durante el desalojo, la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Sergio Hugo Tocali, y la responsabilidad de todo lo sucedido y del futuro de las familias a Miriam Prunoto, Juan Schiaretti y el juez Guerrero Marín. La lucha sigue en pie, que las voces se hagan cuerpo. Así que bueno, todos y todas invitados mañana a esta gran movilización para exigir justicia por estas 120 familias. Siempre nos gusta empezar el programa un poquito más relajado, pero la verdad no queríamos dejar de mencionar esta situación que sucedió. Si quieren comentarnos a lo largo del programa o sobre lo que comentábamos y charlábamos recién con Bicho y con Agus, pueden hacerlo a través del Facebook
en Aquelarre, Brujas de Alma Sencilla. O si no, a través del número celular 3513-222-335. 3513-222-335. Muy bien dicho. Nos pueden enviar sus WhatsApp. Me sé de memoria mi celular y eso Muy bueno. es algo muy Y muy bueno. importante. A los 23 años puedo decir que ya me sé de memoria mi celular. Tenemos un programón hoy, ya llegó nuestro invitado de lujo. En un ratito vamos a estar hablando con él. También vamos a conversar un poco sobre la situación de la selección argentina, que decidió no viajar a Israel y otros temas más. Pero ahora vamos con un temazo. Temón. El marginal de Sarajevo. Con los muertos, se aprende solo escuchando el silencio, mirando para afuera, esta ventana es mi consuelo. En el patio, cuando está fresco, respiro el aire que respiran en el cielo. Cuando vuelva a verte te lo juro, no va a quedar ni uno de los bloques de todos los muros. Ahora que sé lo que es la libertad, voy a juntar poder para comprármela. Y cuando la tenga la voy a encerrar, tengo gente contratada, me la van a vigilar. Quiero que me la cuiden como si fuera la hija del juez, lo peor que hay. En este borde oscuro me voy a quedar, la puerta cerrada, mapa marginal. Estampitas, agua sucia y rica, policía maldita, mamita bendita, rosarios de colores, santos de algodón, cuáles buenos valores para quien perdón. Dios está en la falta, rezando en voz alta, haciendo un fuego blanco, una gran llama blanca. El silencio es donde está la verdad, y al margen de todo, mama marginal. Quiero que me la cuiden como si fuera la hija del juez, lo peor que hay. En este borde oscuro me voy a quedar, a puerta cerrada, mapa marginal. No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos las ganas de salir. No me puedo ir, ya no salgo más, encierro un perro que suelto para vivir. Bueno, recién escuchábamos El Marginal por Sara Eve, que bueno, es quien musicaliza la serie argentina del Marginal y de algún modo también retrata algunas condiciones en las que viven las personas desplazadas también y olvidadas y segregadas de este sistema. Bueno, ahora tenemos el súper gustazo de compartir con un querido cantautor local, con el Emma Berro. Hola, Emma. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias Gracias a vos por venir. por todos esos piropos. Viste que siempre en la televisión o en la radio, cuando alguien saluda a otra persona, vos te imaginas que lo saludás antes, en realidad. O sea que sí o Claro. sí, los que están presentando lo saludan antes. Obvio. Y es re raro estar de este lado. Hola, ¿qué tal? Sí, claro. En este caso no lo habíamos saludado. Muy bueno. Y Somos bueno, sinceros. Emma, vos sos de Rosario recién. ¿Y cuándo te viniste a vivir a Córdoba? Y vengo de la ciudad de Rosario, pero yo terminé el cole secundario, y me vine para acá hace bastante, 2002. ¿A estudiar? Una banda. 16 añitos. A estudiar, a vivir, ahí
un poco de todo, a cambiar de aire, así, a buscar el caminito ahí propio. ¿Y qué te hizo venir para Córdoba? ¿Qué te motivó? Y es una historia ahí como linda, particular. Entré, bueno, yo soy exalumno de un colegio católico allá de Rosario, que también está acá, que es La Salle. Ajá, mirá, sí, en sí. La Salle. Sí. Y bueno, me vine acá porque entré a la congregación, a la Ajá. comunidad de los hermanos. Mira. Ahí era como una especie de seminarista, algo así. Y estuve un tiempito, bastante, 2 años y medio ahí, y bueno, dejé ese proyecto, digamos, ya agarré por otro camino, pero me quedé en Córdoba. Me recibí de profe y bueno, después arranqué ahí con otras cositas. ¿La música Me quedé. venía de Rosario? La música, sí, de alguna manera sí. Estando acá ya como que agarré más la viola, empecé a componer o a tomar clases. Pero sí, la musiquita venía de antes. ¿Y el estilo de música? Me imagino fue variando como... Fue variando. Acá en Córdoba conocí muchas cosas. Folclore, por ejemplo. Yo venía más del rock, de lo melódico, de la trova, quizá. Y acá como que, bueno, fui ahí sumando, integrando muchas cosas. Por esto que tiene Córdoba, de que convivimos un montón de gente de muchos lugares, con muchas culturas, de muchas identidades. Y bueno, aprendiendo un montón. ¿Eso no pasa en Rosario Sí. para vos? Sí, pasa, pero no sé si se siente tanto como acá. Ahí va. O quizá, bueno, por el tiempo, la época en la que yo estuve allá, capaz que no, bueno, Pero no me no tocó tanto, claro. Claro. En Rosario también hay una ciudad universitaria grande, en donde por ahí confluyen gente quizá de zonas más cercanas, digamos, no tanto como acá, que es de muchos lados. Pero bueno, Claro. también es una realidad parecida. Sí, por ahí va. Sí, y siempre te solemos escuchar por ahí, va, en Ahí algún va. festival que hay, se te ve a vos tocando. Bueno, sí, siempre que puedo, tengo la suerte ahí como de tener amigos, amigas en este tiempo, de haberme hecho de cumpas muy lindos, que están participando de proyectos, de luchas, muy nobles, y bueno, siempre que se puede, ahí se toca. Buenísimo. Sí. ¿Y vivís de esto? No, todavía no. No. Ahora estoy haciendo como varias cosas, estoy dando clases de apoyo escolar, clases de guitarra, y tengo otros emprendimientos así, independientes, por ahí que pasan por los libros, por también por la música, y así, changuitas, de todo un poco. Hay una pregunta típica que se le hace a los invitados o invitadas cuando la temática se refiere a la música, Muy bien. y es respecto de las influencias. Que por ahí no dice mucho, pero muchas veces sí, las influencias que marcaron un principio la carrera o esa pasión por la música te marcan el día de hoy. ¿Cuáles son tus principales influencias en lo artístico, si se quiere, más allá de lo musical que por ahí? Sí. Y bueno, creo que vienen de la canción, digamos, de la canción en español, en castellano, si se quiere, por ahí principalmente, y de la trova, digamos, que este género ahí como tan particular, donde hay como mucha poesía, donde se escribe de lo que se vive, de lo que se ve, como decirte, bueno, del mismo Rosario, el Jorge van der Mole, el Fer Cabrera de Uruguay. Digo, uno dice, son los que uno quisiera que sean influencias, por lo menos que suene algo de eso en mi música, ¿viste? Pero bueno, creo que por las devoluciones que a uno le van haciendo y por las cosas que uno va sintiendo de lo que hace, creo como que pasan por ahí, ¿viste? Por las canciones en las que música y poesía como que van ahí como muy entrelazadas, y músicas donde, bueno, como que se quieren decir cosas, ¿no? Así, por ahí. El Fander, como te digo, el Fernando Cabrera, de los músicos de un tiempo a esta parte que conocí también acá en Córdoba, como el Carlos Aguirre, como Juan Quintero, como toda esa
esos hermosos. Y bueno, un montón de gente más por ahí que se fue sumando últimamente. Gente que yo escucho que, como te repito, ojalá que algo de eso suene en lo que uno toca. Lisandro Aristimuño. Bueno, por ahí más o menos, me parece. Por ese lado. Sí. Buenísimo. Ujú. Emma, ¿y están organizando una feria del libro autogestiva? Ujú. Estamos organizando la Librozón número 19. Uy, viene de hace mucho. Viene, no hace tanto, hace 9 años, Ah, bueno. pero en los primeros años se han hecho muchas ediciones juntas. Ahora hace 2 añitos que no hacíamos. Ah, buenísimo. Sí, es un colectivo de editores, editoras independientes. Hay de todo, digamos, de escritores, diseñadores, dibujantes, titiriteros, actrices, actores, ilustradores, bueno, como te decía, un montón, teatreros, así de todo. Y bueno, confluimos ahí en este grupo que cada tanto nos convocamos y hacemos una feria en algún lado. Al principio fueron sobre todo en espacios abiertos, Plaza de la Intendencia, por ahí. Ah, yo he ido a alguna de esas. Posiblemente. Sí, me suena. Y bueno, ahora en invierno buscamos ahí lugares cerrados. Esta va a ser en el Bastón del Moro, Ujú. el 17, ¿cuándo es? El domingo próximo, el 10. Ah, el domingo 10. Sí. ¿A qué hora? A partir de las 4 de la tarde, en Bastón del Moro, que es ahí en Nueva Córdoba, Chacabuco 483. Y bueno, hay feria de libros, por ahí la referencia principal es eso, de publicaciones, pero también siempre en las libros hay talleres que son gratuitos o a la gorra, hay música en vivo, digo, es como una feria donde pasan muchas cosas más aparte del espacio para compartir y para mostrar las publicaciones, para vender. Buenísimo. Sí. ¿Y son publicaciones de autores y autoras independientes? Sí. Perfecto. Sí, todas. Muchos trabajos editoriales de acá de Córdoba. No Ujú. son todos los autores de Córdoba, pero sí muchos trabajos de acá. Y bueno, que surge así como allá por el 2009, como un espacio en donde compartir por un lado, nuclearse, un montón de gente que venía haciendo cosas por su cuenta, digamos, por el lado independiente, y donde compartir por ahí fuera de algunos formatos, viste, que por ahí son medio como acartonados o estructurados, por ahí, una cosita, bueno, linda, Qué bien. interesante, muy Reivindicarla, recomendable para sí. los que nunca fueron a una librería. Genial. Bueno, la vamos a estar compartiendo en el Facebook también Buenísimo. para que tengan a mano la dirección, el horario, el día. Dale. Y qué bueno la reivindicación también de la lectura, la escritura, los espacios de radio, quizás en estos tiempos de tanta desinformación o tanto apabullamiento por parte de algunos medios o algunos formatos que nos distraen mucho. De uno, ¿no? acuerdo. Muchas veces los profesores llegan a la escuela secundaria o a la universidad con libros y los apoyan sobre la mesa apenas llegan, pero esta vez no estamos en la facultad y nuestro invitado trajo unos libros. Trajimos. No sabemos para qué, porque no nos contó, así que preguntarte y si se pueden chusmear un poquito. Sí, claro que sí. Y viste que con esto de los profesores y los libros, que muchas veces dejan, o sea, tienen una mochila, o tienen un bolso, tienen algo, pero llevan el libro en la mano y lo ponen en la mesa como señal de poder, ¿no? Es como, mirá, tengo un libro y lo estoy leyendo, lo dejo en la mesa y no lo leen nunca. Libros. Yo tengo muchos profesores que dejan libros sobre la mesa y no lo leen durante la clase ni nada. Pero te Tienen un demostraron bolso, que lo saben ponen- mucho. Pero te demostraron que tienen libros. Hace ruido. Ah, bueno, pero también como un acto simbólico de mostrar el formato, ¿no? El Sí, sí. libro. Ujú. Ah, bueno. Ujú. ¿De qué se tratan estos librillos? Y bueno, traje 3 librazos hermosos. Uno muy nuevo, que se llama Fabulador, que es de un autor de Río Cuarto, que vive aquí en Córdoba, que se llama Ramiro Pros. Otro de poesía. Bueno, este Fabulador tiene varios tipos textuales, tiene un poco de teatro, mucho diálogo, tiene textos que son como postales, descriptivas así de situaciones, tiene fábulas, de todo un poco, así, todo
del mismo autor. Bueno, este compa, él escribe y edita y encuaderna y distribuye sus propios libros, que es algo muy común por ahí en el grupete de Libros Son. Después está este que se llama Animate, que es un libro de poesía. Ay, qué lindo. De Nicolás Milanesio, un compa de Río Tercero, que también anda por aquí por Córdoba. Muy hermoso. Y tengo un libro de una amiga que se llama Laura Ledesma. El libro se llama Mugre, también libro de poesía. Uy, qué bueno. Léenos Así alguna. que, ¿leo alguna? Sí. Bueno, dale. ¿Va al azar o está marcado? Tengo ahí como algunas medias favoritas, pero puede ser esta, mira. Este es de Laura. El libro se llama Mugre y el poema se llama Mandados a hacer. Dice así: hacemos lo que podemos con lo que hay y hacemos maravillas, porque tampoco hay tanto, aunque demos todo, y tampoco esperamos para empezar a hacer. Hacemos y vamos y hacemos un lío bárbaro, y a lo poco lo creamos abundante. Hacemos lo que podemos y podemos hasta con lo que no hay. Hacemos a contramano y podemos. A veces nos cansamos porque podemos. Aunque tachemos, queremos y podemos. Queremos fuerte. Hacemos lo que queremos aun cuando pensamos que no podemos. Y nos perdemos, sí, nos perdemos. En esa parte en que el hacer cree que con querer basta. Y hacemos un quilombazo. Rompemos, pegamos, torcemos. Y así, en el hacer, nos sabemos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que creemos que tenemos? Vamos, nos sinceremos, nos develemos lo que queremos, de una vez por todas, con lo que hay, con lo que somos, fuimos y seremos, con lo que el poder nos quiere hacer creer ajeno. Nos apropiemos, vamos, lo tomemos, lo usurpemos, lo zarpemos, porque es nuestro lo que queremos. Y nos besemos, ya que estamos, nos besemos. ¿Qué tememos? ¿Qué creemos que tememos? Vamos, nos sinceremos. Si hacemos de la basura un juego, si somos mandados a hacer, aun cuando el poder nos inventa lo que queremos, agrotoxicados y todo lo resolvemos, con el río lleno de cianuro, lo sabemos, así y todo lo hacemos, lo podemos, porque aunque no sea tanto, hay. ¡Qué fabuloso! Súper, sobre todo para estos días, muy atinado. Sí. Qué bueno que está, muy bueno. Me alegro. Sí, bueno, este es la Laurita Ledesma, hay una compa que escribe muy hermoso. ¿Es de acá de Córdoba? De acá de Córdoba, sí, el libro está editado por el Tino Kerr, que es otro compa de Libros Son, que bueno, que trabaja con este libro, por ejemplo, está impreso en papel reconsiderado, todas hojitas de papel que se reutiliza, como se aprovecha el lado blanco del papel y se usa. Genial, genial, muy bueno, muy bueno. Y a ver, otro de este otro libro. Ahí va, bueno, te voy a leer otro poema del Nico, que a este poema, bueno, algo que pasa, que es muy lindo, gracias, que pasa, bueno, en este colectivo y en otros, me parece que uno se encuentra con gente con la que sintoniza y pega mucha onda y que ya viene trabajando y haciendo cosas que te motivan y te entusiasman y te inspiran a vos mismo también a que sigas haciendo, digamos, es como encontrarse contenido en lo que hacen otros, ¿no? Otras. Y bueno, como muchos de los que estamos en el colectivo escribimos, tocamos música, componemos, actuamos muchas cosas a la vez, de a una por vez, generalmente. Y bueno, este es un poema del Nico, al que yo por ahí jugando un poquito, le puse música, ahí después puedo compartir la canción. El poema se llama Paciencia, Soledad. Dice así: con la paciencia de la soledad, la tarde mudó de tristezas. Color viento la primera, color noche las demás. Y en el regazo de la copa de los árboles cantó una canción de cuna para los pájaros sin nido, con tanta voz de luna que las estrellas quedaron mudas y casi en silencio todo el mundo. El brillo de la tierra se veía como un imán
que atraía satélites desde las galaxias, durante toda una vida llena de barro. Entonces la tarde vuelve cada día a hacer equilibrio en la punta del horizonte, para llenar de paciencia al mundo. Qué lindo. Ese es Muy hermoso, paciencia, ¿no? Santiago. Muy hermoso, muy hermoso. Muchas gracias. De nada. Bueno, ahí Por la traer paciencia, eso esa acá. virtud que cuesta a veces. Y porque a veces hay momentos en los que uno no quiere tener paciencia, porque como que hay cosas que son muy urgentes. Sí. Y bueno, está bueno ahí ver qué onda. Aprovechamos para mandarle un saludo a la Loli, Sí. que es, bueno, la compañera de nuestro programa, que hoy no, y el programa que viene tampoco puede venir, pero bueno, la encargada del segmento Poesionada. Ahora le estamos haciendo un breve homenaje sin querer queriendo, así que le mandamos un abrazo. A la Loli, el Lucas, que está bicicleteando, ya llegó a Uruguay. Ya cruzó el charco. Cruzó el mal. ¿Hoy tenemos un mensajito del Luca también o no? Qué envidia. Hoy tenemos mensaje. Ay, Hay algo hay. Hay Vamos mensajito a ver. del Lucas. Sí, hay ahí mensajito, vamos vamos a ver en qué anda, Luquita. Bueno, además de traer libros, nuestro invitado trajo una guitarra. Una guitarrita. Así que si no le molesta, Para nada. nos encantaría que escucharlo. Bueno, ahí como les decía, esta es una canción, la letra es una adaptación del poema que acabo de leer recién. Se lo he retocado bastante, mi compa. Pero bueno, la música y la poesía, no sé, no siempre se le puede poner música a un poema y que quede tal como quedó el poema, porque tiene un ritmo muy propio. Ujú. Entonces por ahí a mí me gusta eso, de ir manipulando y destrozando los poemas para... ¿Se enojó para cuando hacer se lo poemas. mostraste? No, le para gustó? nada, le gusta. Entonces, bueno. Bueno, dice algo. Hago una revisadita. Sound. Che, y es muy pausado lo que dice el Lucas sobre cómo está en Uruguay. No, prometemos. Acción, quiero que le pase algo, ya que lo lleven preso o algo así. Viene muy tranquilo el viaje. A la Amazonas, ¿cuándo va a ir? Porque ahí te achican la cabeza, creo, una cosa así. Te comen las hormigas. Te comen las hormigas. Bueno, esta dice así: La tarde y la paciencia se llama la canción. Con la conciencia de su soledad, mudó la tarde de tristezas, color de viento la primera, color de noche las demás, y en el regazo de los árboles quiso cantar canción de cuna para los pájaros sin nido, y lo hizo tan con voz de luna que enmudecieron las estrellas. Quedó en silencio todo el mundo, era un imán toda la tierra,
y los satélites tachuelas. Día tras día desde entonces camina el barro de su esencia. Equilibrista de horizonte para traernos la paciencia. La paciencia. Por ahí fue. Qué lindo. Hermoso tema, ¿no? Muchas hermoso. gracias. Más habiendo leído antes el poemita. poema original. Qué bueno. Muy Buenísimo. bueno. Muy lindo. Bueno, buenísimo. ¿Y tenés algún tipo de proyecto en banda? Digamos, ¿o has tocado digamos, con grupos o generalmente tocas? Generalmente toco Voz así y en la el guitarra. formato solista o con alguien ahí en la percusión. Estoy en medio ahí de la grabación de lo que va a ser mi primer disco. Y todavía sin fecha. ¿Ya están los temas? Ya están. ¿Ya sabes qué vas a Ya poner? sé que voy a. Sí, eso ya está. Y bueno, sí, la idea por ahí es ir armando una banda por ahí para tocarlo. Pero bueno, las canciones por ahí tienen eso que se enriquece mucho por ahí el sonido en la banda y los instrumentos aportan un montón. Pero bueno, me gusta pensar también que pueda ir yo solo con la guitarrita a un lado y tocarla ahí o defenderla sola. Está muy bueno. Así, bueno, está muy en eso. Genial. ¿Cuántos Sí. temas va a tener el disco? Va a tener 9 temas. 9 temas. Son 6 temas míos, este está incluido y otros 3 de otros 3 autores. Muy bueno. Bueno, mantenernos al tanto. Pero cómo para no. Escucharte. Sí. ¿Cómo pueden escucharte los oyentes y nosotros hoy en internet? ¿Te podemos escuchar? Estoy en falta con eso, che. Estoy flojo de grabaciones, hacer cosas ahí como por ahí que me gusten en cuanto a sonido, como para compartir. Bueno, por ahora no, estoy en ese laburito de hacer algo por ahí más lindo para que se pueda escuchar. Si te queremos Pero- escuchar, ir a las peñas, festivales. A la Librezón. Mejor Los todavía. libros son, sí, de una. O bueno, o Genial. a casa. A Ahí tu tenemos un patio. Ah, estás de. Bueno, de una. Che, Eso lo hablamos después. Claro. ¿querés hacerte otro temita, el que vos quieras? Dale. Uno que esté en el disco, así ya generamos el chala. misterio necesario para... Porque después te podemos invitar nuevamente, obviamente, al programa Cómo no. cuando Con sea el disco en estreno. mano. Claro, así ya podemos difundir. De una. Bueno, a ver, por ahí sí. Igual no, si preferís tocar otro, toca el que vos Puede quieras. ser. Ah, está en una afinación distinta. Tiene ahí sus máquinas. ¿Cómo se llama el tema que vamos a escuchar? Uy, perdón, Sí, tranquilo. Pero vamos a hacer uno, a ver si me acuerdo la letra. Se llama Despertar para siempre. Así. Bueno, vamos a ver qué sale.
Estoy siendo llevado por el sol de la tarde, son los mismos lugares por los que ando contento. Me percibo abrazado por el sol de la tarde, generoso en colores, energía y consuelo. Voy pisando las calles con amor infinito, como quien no es eterno. Estoy siendo llevado por un sol compañero. Estoy yendo al encuentro del momento presente, aunque nunca lo encuentre. Entre ayer y mañana voy nombrando mis partes para armar algo nuevo que me ponga a la altura de este tiempo que habito. Se despliega mi verbo que conjuga sus formas a favor del camino. Voy pisando las calles con amor infinito. Y hoy no hay con qué darle a esta fiebre de vida, a este andar existiendo, siendo parte del día. ¿Quién me quita el derecho de confiar en la fuerza con que doy cada gesto? Despertar para siempre es lo que ando queriendo. Por mi parte cobarde hacia sitios oscuros que procuran lo muerto, y camino sin gracia como si fuera eterno, y me pierdo la anchura del momento que habito. Tengo un par de canciones como ayuda a memoria y un recurso sencillo, mano abierta hacia el pecho, sentir el latido profundo que sostiene mi cuerpo, dando ritmo a la sangre y calor al abrazo, y que aumenta su altura, intensidad y frecuencia cuando urge palabra que refute los dichos de quien va por el mundo maldiciendo a la madre que acaricia sus pasos y que espera que deje de alquilar su milagro. Y hoy no hay con qué darle a esta fiebre de vida, a este andar existiendo, siendo parte del día. ¿Quién nos quita el derecho de confiar en la fuerza con que va cada gesto? Despertar para siempre es lo que ando queriendo. Qué lindo, muchas gracias, Emma, hermoso tema. Nos encantó. ¿Tiene nombre? La guitarra desafinada y todo. Imagínate lo que es. Imagínate con la guitarra afinada. Despertar para siempre. Despertar para siempre. Sería como el nombre ahí del disquito. Estabas optimista ese día. Sí, es algo raro por ahí. Que son días en los que, bueno, uno se siente así como muy bien, muy contento de estar vivo y de todo, a pesar de que es consciente de un montón de cosas que pasan. Aún así, digo, bueno, nada, me ayuda por esa canción, me gusta pensar en eso, que hay días en los que no hay con qué darle, digamos. A veces hay días en los que sí hay con qué darle, pero aún así la canto. Nos encantó. A la audiencia que lo escuchó, si quieren comentar algo, ya saben, pueden mandarnos un mensajito. 351-322-235. Hermoso. ¿Le pedimos un temita más o ya es explotación?
A ver qué dice. No, para nada, sí. Si Bueno. puedo afinar la guitarra. Lo que quieras, el que más te guste. Podemos aprovechar para nombrar a nuestros colaboradores Perfecto. culturales mientras afina Emanuel, que bueno, siempre nos dan una mano para que este programa sea posible. Bueno, entonces vamos con uno de nuestros espacios amigos muy, muy querido, que es Craft, Pintas y Growlers, una cervecería de encuentros, birras artesanales en el corazón de Nueva Córdoba. ¿Lo conoces vos además? Sí, te he visto por ahí. Doy fe. Recomendadísimo. 8 estilos de cervezas riquísimas, desde las 6 a las 20 vale 60 pesos la pinta y después 70 pesos toda la noche. La dirección es Independencia 572. Búscanos en Facebook como Craft, Pintas y Growlers o también en Instagram. Decirles también que, bueno, si quieren festejar sus cumpleaños o hacer cualquier evento, se comuniquen con la gente de Craft, que hay unas promociones muy buenas y también van a estar pasando el Mundial, los partidos del Mundial en HD. Así que, bueno, si quieren ir a ver ahí, está piola. Muy bueno. Peligros. Traímos un temita más y lo despedimos de Manuel Bueno, y le agradecemos muchísimo. Bueno, vamos a hacer una samba. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Pero bueno, yo que vivo en este barrio tan particular, tan cargado de muchas cosas, muchas místicas. Samba del Verdi, del Chango Rodríguez. Canto una serenata, a orillas del río se escucha mi voz. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita a la plaza, come chingón como aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en su balcón. Como aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en su balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara, tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Sueñas con tus 15 abriles, muchachita rubia, pollerita azul. Ibas por el Clínicas como una glicina, perfumando el aire con tu juventud. Ibas por el Clínicas como una glicina, perfumando el aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, mi calle Chobón, siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de Alberdi, esconde tu cara, con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende
y se apaga la luz de un balcón. ¡Ay, qué hermosura! Bueno, para el barrio. Para el barrio. Qué lindo, Emma. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y por sostener el programa y por invitar. Y bueno, quedan invitados todos a la Librozón del domingo, ahí en Bastón del Moro, Chacabuco 483. Entrada libre y gratuita, talleres a la gorra, un taller de poesía que voy a estar dando yo y un taller de encuadernación que va a estar dando Tino. Y bueno, eso, música en vivo, libritos ahí y mucho amor. Qué bien, buenísimo. Después pasanos, creo que he visto evento en Facebook. Sí, así lo publicamos en nuestro Facebook de acá de la red. Genial. Bueno, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias, en serio. Gracias. Bueno, vamos con otro de nuestros espacios amigos. Ahora es el turno de Copa B. Bueno, Copa B es un almacén de bebidas, vinos, delicatessen, diferentes promociones, hielo, carbón, tabaco, degustaciones, eventos. Acuérdense que se reciben tarjetas. Copa B está ubicado en Félix Paz 1103, esquina Peredo, barrio Los Plátanos. Podés buscarlos en Facebook como Copa B Vinoteca. Copa B corta. Copa B corta, exacto. Bueno, agradecemos muchísimo a Manuel y vamos con un temita al sabor. Lila Downs. Me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. En mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la ceiba se escuchó un disparo y cayó un gallo negro por la calle de Milagros. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, 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 cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, 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 cuando sueño contigo no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. ¡Epa, mi señor del rayo! Pasa, pasa. Del sur al norte y del norte para el sur. Celso Piña y Totó la Momposina. Son las 3 de la mañana. Dicen que peda un santito. Bajito yo oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. Que en mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la ceiba se escucha un disparo y cayó un gallo negro por la calle de Milagro. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, 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 cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, 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 cuando sueño contigo no hay ni miedo ni duda
Bueno, ahí estábamos escuchando Zapata se queda de Lila Downs, una gran artista mexicana, una gran música también, que bueno, por ahí suele visitarnos por Argentina y por Córdoba. Y bueno, hoy la traíamos acá, que le hace esta canción a las revoluciones agrarias, al gran Zapata, Pancho Villa. El domingo, Aus, se cumplieron 3 años de una marcha, una movilización en la Argentina que cambiaría, por lo menos, la actualidad no sería igual, al menos en la Argentina, a partir de ese día, ¿no? Porque lograron converger reclamos en algo que terminaría siendo muy grande, que todavía es difícil de analizar, que todos los programas reflexionamos sobre eso. Bueno, nos referimos obviamente al primer Ni Una Menos, que fue el 3 de junio del 2015, y que este lunes 4 en realidad se hizo la tercera movilización. Exactamente, Manu, tal cual como vos decís, una fecha histórica que va a quedar marcada en las trayectorias de los movimientos feministas, los movimientos de mujeres, pero sobre todo en la política en general, en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, porque debemos reconocer también que todo lo que se ha forjado acá, sobre todo a partir del Ni Una Menos, ha tenido grandes repercusiones en distintos países del mundo, lo que han sido luego los paros de mujeres en más de 52 países, reconocen como un gran precedente lo que comenzó a suceder en Argentina a partir del 2015, del 3 de junio del 2015. De todos modos, también cabe resaltar que no es algo que nace de un día para el otro, sino, como vos bien decías, son distintas proclamas que han logrado unificarse y converger ese día, generando una disputa, una avanzada en la arena pública, en la arena política, dando visibilidad a las distintas violencias que vivíamos y que vivimos las mujeres y las disidencias sexuales, las disidencias de género. Y por ahí está bueno reparar en ciertos mitos sociales, públicos que se generan, como ser el hecho de, tanta movilización genera un rechazo social muy grande y es por eso que suceden más femicidios que antes. Claro, porque, discúlpame aún, pero ahí ese argumento se sostiene en que la cantidad de femicidios que se sabía efectivamente, oficialmente, entre muchas comillas que había, era, por decir, 1 cada 30 horas en el 2014, no estamos siendo muy específicos, pero más o menos para dar una idea, y que luego de la movilización del 3 de junio de 2015, como que esa cifra avanzó. Claro. O sea, estadísticamente se supone que hay un soporte a esa teoría de que hay un rechazo, claro. ¿Cierto? Pero sí, a eso lo que se responde desde los movimientos feministas es que la problemática antes era invisibilizada. De hecho, la violencia hacia las mujeres y la violencia de género en general no era reconocida como tal, sino que se inscribía en lo que es violencia familiar. De hecho, los femicidios y feminicidios han sido reconocidos como tales en Argentina a partir del 2015. Y esto fue en el momento en el que un colectivo, que es lo que luego deviene el Ni Una Menos, un colectivo de artistas, periodistas, comienza a juntarse y empiezan a recabar estadísticas, sobre todo en lo que en ese entonces era la Casa del Encuentro, de los distintos asesinatos hacia mujeres y disidencias sexuales por sus razones de género. No había estadísticas estatales sobre esta problemática, entonces se empiezan a generar estas fuentes de información, las cuales las fueron actualizando a través de los años, y claro que las cifras son mucho mayores porque previamente eran nulas. Entonces, sí se reconoce un aumento, pero en realidad porque no había registros de estas características antes. Y también lo que, solemos decir con frecuencia es el hecho de que ante situaciones de crisis económicas y sociales, políticas, hay un recrudecimiento de la violencia en distintos ámbitos que recae sobre todo en los cuerpos de las mujeres e identidades feminizadas, que tiene que ver con la feminización de la pobreza, con
sufrir distintas necesidades ante las cuales el Estado no da respuestas. Y todos estos movimientos y todo lo que han sido los Ni Una Menos van generando y van buscando generar las condiciones para poder cambiar las situaciones en las calles, en las instituciones, en distintas instancias que habilitan las organizaciones y los movimientos sociales sobre todo. Yo tuve profesores de la facultad que repitieron muchas veces el argumento de la visibilización de Ni Una Menos en última instancia es contraproducente porque lo que hace es aumentar la cantidad de femicidios. Uh-huh. Lo que yo nunca entendí bien era la razón o sea, ¿por qué dicen eso? ¿Qué sería? O sea, ¿un femicida ve o un potencial femicida o directamente un machirulo, como dice Cristina? No, un machirulo como muchos de nosotros ve una publicación de que hay femicidios, entonces por lo tanto él se animaría o no se sentiría tan solo. A mí me parece que tiene un poco que ver, tampoco comprendo mucho el argumento, pero se me ocurre que puede tener que ver con el razonamiento de que implícitamente, o sea, sin decirlo, habría una disputa de géneros, por así decirlo. Por lo tanto, si hay un avance, un empoderamiento, o sea, mayor visibilización en este caso el movimiento de mujeres, eso implicaría una pérdida, porque es una disputa en la cual si uno avanza, otro retrocede. Así se la piensa muchas veces. Entonces, si uno lo piensa en esos términos, esa pérdida de privilegio, esa pérdida de privilegio en última instancia, generaría una respuesta, una reacción que explicaría justamente que haya más femicidio, ¿no? Es bastante tirada de los pelos. Sí, no quita que puede tener, ¿no? No quita que pueda haber algo de realidad en eso de gente que tiene muy internalizada la posición privilegiada del varón sobre la mujer y que le genere cierta... Sí, una reacción. Indudablemente se trata de esta reacción en relación a la conquista o la búsqueda de conquista de ciertos derechos, porque las implicancias de la violencia de género tienen que ver con la sumisión de un género por sobre otro, un género masculino masculinizado por sobre las mujeres o disidencias sexuales. Entonces, cuando hay una avanzada en términos de buscar generar las condiciones para la equidad de género, que es una de las principales banderas de los feminismos, puede haber instancias en las que sí se recrudezca la violencia a partir de eso, pero también el uso político que se le da a esos mitos tiene que ver con desmerecer lo que han sido los avances que se han logrado a partir de las distintas instancias de movilización que hoy sin duda han generado discusiones en distintos ámbitos, en las casas, en las instituciones, en las escuelas, en distintas esferas de la vida social. Sí, y otra cosa que me parece muy interesante a mí es que muchas veces nos parecen lógicos argumentos que no proponen algo mejor. Y me voy a explicar con esto. Por ejemplo, lo de la toma de tierra. En el 2014, cuando se tomó Juárez Celman, muchas personas pueden llegar a pensar, no, pero ¿cómo van a tomar la tierra? Siendo que la tierra le pertenecía a un privado. ¿Para qué hacer tanto quilombo siendo que pueden hacer otra cosa? Frente a la organización del movimiento de mujeres y frente a la mayor radicalización del movimiento de mujeres, y no, eso puede ser contraproducente porque sale una reacción conservadora por parte de los varones o porque se visibilizan cosas que luego se van a multiplicar. Y uno a veces hasta piensa esos argumentos, ¿no? Pero, ¿qué ofrecen? ¿Cuál sería la alternativa? ¿Cuál sería la alternativa? Porque me gustaría decirle a mi profesor de la facultad, bueno, perfecto, dale, vos decís que la movilización y que la visibilización pública está mal porque aumenta el número de femicidios. Perfecto, ¿qué ofreces? ¿Que no se haga nada? Sí. ¿O que sea todo secreto? Sí. O lo peor es la indignación, por ejemplo, ¿cuál es la reacción más negativa por las movilizaciones? No solo esto de decir, es que esto genera que aumenten los femicidios, cosa que no es así, sino, pintan las paredes, generan provocaciones, rompen la ciudad,
Y vos decís, bueno, te indignás por eso, que es lo mínimo, que sobre todo hay veces que le hacen personas infiltradas, sobre todo de la policía, para justificar represiones y persecuciones, y no se indignan cuando, por ejemplo, la otra vez, ante una denuncia de violencia de género, apareció una mujer con la panza pintada, escrita, con la panza no pintada, sino tallada con un cuchillo, diciendo el macho siempre gana. Y eso queda totalmente invisibilizado, sepultado, y ninguna de las personas que reaccionan ante las movilizaciones se problematizan este tipo de aberraciones, este tipo de violencias. Hoy también hubo un femicidio, por ejemplo, y casi nadie está al tanto. Entonces, bueno, ¿qué respuestas colectivas podemos generar ante tanta violencia y tanto recrudecimiento, ¿no? Y claro, porque hay que ponerse en el lugar del otro, porque es difícil, o sea, siendo mujer, sufriendo la violencia cotidianamente, o siendo un vecino, o siendo una persona que no tiene vivienda en Juárez Selman, o siendo una trolebusera que se va a quedar sin laburo, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces? En serio, está bien, cortar la calle a veces te pone la gente en contra, o hacer paro de bondi a veces te pone la gente en contra, o tomar una tierra privada a veces te pone la gente en contra, o hablar mucho de feminismo en la radio a veces te pone en contra. Se te pone la gente en contra. Perfecto. ¿Pero qué haces? Si no. O sea, la gente que sufre hace lo que puede, o sea, lo que tiene a su alcance, lo que le sale, lo que se organiza, lo que deciden y lo que hacen. Muchas veces hay que ahorrarse ciertas críticas, me parece, si es que no tenemos una superadora. Recién Laus decía que el avance se dio fundamentalmente a través de la lucha, y que no hay que olvidar que antes del 3 de junio de 2015 se gestó fundamentalmente el encuentro de mujeres, pero otras formas organizativas que terminan en esto que vivimos hoy, que es histórico. Y también en esa clave fue sorprendente lo que sucedió el domingo a la noche en la entrega de los Martín Fierro, porque por un lado tenías en la parte de afuera de donde se realizaba la entrega de los premios más importante de la Argentina, si no me equivoco, de la farándula, a un montón de periodistas reclamando porque en sectores periodísticos públicos habían un montón de despidos, y también en sectores privados. Entonces, un gran reclamo para intentar visibilizar esa problemática. Y adentro de los Martín Fierro, un número muy grande de artistas, fundamentalmente mujeres, pero también varones, intentando visibilizar el reclamo del aborto, lo cual, si bien en un ámbito muy distinto y sin cortar una calle, porque ahí, digo, con lo que decía Bicho recién, no hay necesidad de cortar una calle, porque si el objetivo es visibilizar la protesta, la entrega de los Martín Fierro tiene una llegada más grande que quizás cortar 25 puentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al mismo tiempo, porque llega a gente de todos los colores, de todas las clases sociales y de todo el país. Así que realmente fue sorprendente, y fue, me parece, un empujoncito muy interesante en la recta final hacia el miércoles que viene, es decir, en 7 días, por primera vez en la historia, se vota la ley de aborto en el Congreso argentino. Estamos en la cuenta regresiva de este junio verde. De hecho, bueno, hay algo más que el mundial, gente. Hay algo más que el ¡sépanlo! De hecho, la consigna principal de este año en la marcha del Ni Una Menos, que bueno, como decíamos, fue el 4 de junio, no el 3, porque el 3 era domingo. La consigna principal, consensuada y acordada por todos los movimientos en asamblea, fue Ni Una Menos por abortos clandestinos. Y como remarcamos una y otra vez, la discusión no es estar a favor o en contra del aborto, sino estar a favor o en contra del aborto legal, que implica muertes de mujeres en situaciones de clandestinidad. Las mujeres y las cuerpas gestantes seguirán abortando como lo han hecho históricamente. Entonces la discusión se trata si evitamos esas muertes o no las evitamos. Es por eso que estamos expectantes al 13 de junio, donde se va a llevar adelante media sanción de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Así que bueno, también a través de este espacio, justo el miércoles 13... Vamos a ver cómo llegamos cómo hacemos la cobertura. Estamos ahí viendo. Y bueno, también hablando, ¿no?, de todo un poco,
Lucas, nuestro compañero aquelarrero, brujito, el culpable de esto, como todos saben, se ha ido pedaleando hasta Uruguay, ahora donde está, y nos acerca una entrevista de las compañeras de La Enredadera Feminista de Gualeguaychú. Sí, Lucas, como les contamos el programa pasado y anteriores, si bien se fue de viaje, como le da un poquito de culpa haber inventado este programa y tomarse el palo. No, la verdad de muy buena onda, continúa dialogando con nosotros y en este caso, como decía la US, nos trae más que su relato de cómo anda él en su viaje, un diálogo con una de las organizadoras de Ni Una Menos en Gualeguaychú. Lo vamos a escuchar ahora. Bueno, aquí estamos con Soledad, miembro de Enredada Feminista, ¿es así? Sí, Enredada Feminista. Ahí va. Quería, a través del programa de radio Aquelarre de Córdoba, preguntarte en nombre de todo el equipo acá, ¿cómo se vivió este 3 de junio? ¿Cómo fue la marcha de hoy? Mira, la asamblea se llama, en realidad estamos en un proceso como de identificarnos. Viste que dicen, se suele decir, ¿no? Hay como una idea así, un mito social tal vez de que las mujeres somos más rebuscadas, somos más vuelteras. Y la verdad es que nosotras pensamos mucho todo, estamos en construcción y deconstrucción constantemente, entonces hoy la asamblea se llama Enredada Feminista, pero es lo que pudimos armar, porque Facebook, por ejemplo, nos permitió, porque queríamos ponerle otro nombre, queríamos llamarnos de otra manera, pero las redes sociales no nos permitieron, nos limitaron. Entonces, en esa búsqueda, hoy nos autodenominamos así, Enredada Feminista, la red, ¿no? Porque lo que queremos hacer es generar una red. Y desde ahí nos venimos juntando desde el 8 de marzo, de hace más de un año. Este último 8 de marzo fuimos muchas más mujeres, o sea, es como mucho más masivo para la ciudad. Esta ciudad es muy conservadora, es una ciudad bastante cerrada. Hasta hace, 2 años atrás no había mucha gente que venía y se quedaba a vivir acá, por ejemplo. Si bien está muy cerca de capital o de grandes ciudades, pero es una ciudad bastante cerrada y conservadora, ¿no? Y la verdad que por suerte este año muchas compañeras son de afuera, entonces nos trajeron todo eso, esto como más nuevo, más de venir de otras ciudades, de otros lugares. Y lo que siempre pensamos es que tiene que ser un espacio abierto, apartidario, político, pero donde nos juntemos a debatir, a charlar. Y hoy este 3 de junio también lo decidimos hace muy poco, porque también queríamos marchar mañana, porque en muchos lugares se marcha mañana. Pero decidimos marchar hoy, hace el jueves lo decidimos, y para Gualeguaychú la verdad que fue bastante masivo, mucha gente hubo, y la verdad que desde este año nosotras empezamos como a organizarnos pasándola bien. La pasamos bien, hacemos carteles, nos repensamos, nos juntamos a charlar, a reflexionar, a debatir. Todas las compañeras construyen algo, entonces hoy, por ejemplo, acá se marchó con una iniciativa artística, unas compañeras hicieron como un túnel blanco con muchas consignas, nos dividimos en comisiones, entonces unas compañeras hicieron eso, otra comisión, que es la comisión de prensa, otras compañeras hicieron un video donde registraron todos los femicidios que tenemos en la provincia, que ese dato no estaba, no lo teníamos, pero recopilamos muchos datos y logramos hacer eso, que para nosotros fue re importante, sistematizar esa información que no está hoy en la provincia. Y desde otro lugar también se hizo una murga. Desde otras compañeras generaron el espacio para cantar. Y desde ahí se cantó también. Entonces hoy fue como eso, el simultáneo de muchas cosas que nos salen a la vez, ¿no? Que es todo así como muy arrasador, ¿no? Cuando se habla de feminismos, uno dice, son las olas, ¿no? Las olas feministas, para nosotros es como mucho más fuerte, como que no encontramos palabras para autodenominarnos, ¿no? Y por eso estamos en constante aprendizaje y movimiento, porque queremos reconstruirnos, porque este sistema patriarcal está en todos lados, se nos filtra todo el tiempo a todas, y desde ese lugar nos parece que es re importante construir y generar en todos los lugares. Bueno, muchas gracias, Soledad. Nada. Dale.
Bueno, entonces acá escuchábamos a Soledad de la colectiva feminista Enredadas. Les agradecemos mucho porque, bueno, creemos que de eso se trata, como bien decía ella, de tender redes creativas, redes de contención, redes de organización, para generar colectivamente otras condiciones que permitan hacerle frente a tanta violencia organizada, lamentablemente. Y creemos que sí, que el futuro y el presente está siendo feminista también. Y bueno, es nuestra tarea multiplicarlo y seguir reclamando por lo que nos corresponde, por nuestros derechos y por lograr la equidad de género de una vez por todas también. Así que bueno, le agradecemos muchísimo por este audio, que bueno, que es parte también de todas las movilizaciones que están teniendo lugar a lo largo y a lo ancho del país. Como ella también decía, por ahí en Gualeguaychú no había habido otras marchas, otras movilizaciones y bueno, a partir de tanto ajetreo se va multiplicando. Así que bueno, les mandamos un gran cariño verde y violeta. Muchas gracias a la gente de Gualeguaychú. Yo lo que me acuerdo de Gualeguaychú es porque fuimos al Indio una vez. ¿Vos te acordás? ¿Fuiste a ese recital? Yo no fui a ese recital. El del barro. Nos trataron muy bien la gente de Gualeguaychú. Sí, lamentablemente, claro. No, lamentablemente la particularidad que tenía el recital era que tenías 1 metro cubierto por barro las piernas, por lo menos, digamos, el recital. Un recital muy caótico. Pero bueno, un saludo grande a la gente de Gualeguaychú, un saludo grande a Luquitas, que ahora capaz esté en la ruta, andás a ver dónde está. Exactamente. Vamos a irnos con un temita, no sin antes agradecer y nombrar a otro de nuestros colaboradores culturales, en este caso... El Terraplén. En este caso... Siempre tenemos problemas. Yo le vamos a comentar. Vamos a sincerarnos con Vamos a sincerarnos con el problema este. Siempre tenemos un problema para reproducir uno de nuestros espacios culturales. Así que ahora lo vamos a intentar hacer lo mejor posible. Hablemos de El Terraplén, espacio cultural. Es un espacio cultural que convoca al movimiento, gestado desde la danza y atento hacia la afuera. El Terraplén es una apuesta a la construcción de instancias de búsqueda, encuentro y producción de expresiones artísticas en Córdoba. Los y las esperamos a cuadras del centro a participar de nuestros talleres anuales de canto, zapateo, danza contemporánea, folclore contemporáneo, stretching. En Facebook lo pueden encontrar como El Terraplén. Ahí encontrarán toda la información actualizada de las actividades que allí se desarrollan. Bien, y el 16 de junio en El Terraplén va a haber una jornada latinoamericana. Así que bueno, vamos a estar subiendo también en nuestro Facebook para compartirles de qué se trata esta actividad. Pero a grandes rasgos es un encuentro que propone talleres de danzas folclóricas latinoamericanas a través de las actividades que visibilizan la presencia de los pueblos aborígenes y afro. Así que bueno, muchas gracias a la gente del Terraplén y están todes y todas y todos invitados. Que nos acompañan desde el principio de la ciudad, así que muchísimas gracias porque son fundamentales en este proyecto. Bueno, ahora sí vamos con un temita, Ni Una Menos, de Chocolate Remix. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa, que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Baila hasta abajo, menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo, menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo
una menos, ni 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 una menos, cabrón, ni una menos. El sábado a las 15:30 horas se jugaría el partido previo al Mundial entre la Argentina e Israel. El partido a disputarse en Jerusalén, la nueva capital de Israel. Entre 3.000 millones de comillas, se puede decir. Es una capital que está reconocida por muy pocos estados de Latinoamérica. Paraguay, Perú, únicamente la han reconocido. Y en América, bueno, Estados Unidos con Donald Trump, flamante presidente de Estados Unidos. Finalmente el partido no se va a jugar. Y bueno, hay muchísimas versiones encontradas del porqué de ese partido no jugado. Lo que sabemos sí es que hubo mucha discusión, mucha polémica previo a este partido, porque aparecieron manifestaciones a lo largo y ancho del planeta de grupos que se oponen a lo que denominan, y desde esta mesa humildemente acompañamos, a la ocupación de tierras palestinas. Y bueno, se ve que esa polémica de alguna u otra manera hizo mella, y finalmente el partido decidieron que no se realice. Lo interesante es retomar un poco, porque nosotras habíamos discutido aquí el tema de Siria. Cuando discutimos el tema de Siria, a grandes rasgos, explicábamos un poco que toda la zona del Medio Oriente, por ser un lugar en donde se concentraba muchísimo petróleo, por ejemplo, por ser un lugar muy estratégico para establecer el comercio entre Asia e Europa, por ser un lugar que religiosamente adquiere muchísimo significado para las tres religiones monoteístas del mundo más grandes, que son el Islam, la Iglesia judía y la Iglesia católica, o el cristianismo a grandes rasgos. Y, o sea, es una zona de gran predominancia económica por el petróleo, por el comercio, de gran predominancia religiosa y de una grandísima inestabilidad política, porque los límites que separan a Siria, a Libia, a Egipto, a Israel, a Palestina, son límites que no se dieron producto de las propias dinámicas de los pueblos que allí se fueron gestándose, se fueron ocupando, sino que fueron inventos de las grandes potencias cuando los colonizaron. Al igual que fue un invento de las grandes potencias que acá estemos divididos por Argentina, Chile y las divisiones de todos los territorios que ellos ocuparon y colonizaron. Con una diferencia quizá muy notoria, si bien nosotros podemos identificar la misma problemática en la propia Argentina, que tiene que ver con la legitimidad de los estados que fueron construidos, y sobre todo por una cuestión temporal. Es decir, la problemática de la tierra en Palestina, en la actual Palestina / Israel, es actual. Es decir, no está completamente irresuelta, y bueno, no, eso, digamos, ese componente es clave para pensar la tensión de cara a este partido, ¿no? Israel no era un estado, o sea, Israel es un estado que se forma luego de el terrible genocidio que significó la Segunda Guerra Mundial. La Organización de las Naciones Unidas, una de las primeras declaraciones que tiene, es una declaración que tiene que ver con darle un territorio a Israel, pero le dieron un territorio que previamente pertenecía a Palestina. O sea, que previamente pertenecía a otro país. Es como que venga alguien y te diga que de repente mitad de Argentina le pertenece a Israel. ¿Por qué los israelitas se fueron a asentar a ese territorio? Y hay múltiples factores. Hay algunos que explican por qué era un territorio muy débil, por lo tanto, que partan Palestina en dos era algo dentro de todo fácil de hacer. Pero definitivamente una de las explicaciones más importantes que hay no tiene que ver con la cantidad de judíos que había en ese momento ahí, porque era sumamente mínima. Los judíos estaban dispersados particularmente por Europa, Estados Unidos y América Latina. No era común la migración de poblaciones judías hacia esos terrenos, pero sí había un valor religioso muy importante, porque ahí, en el territorio palestino, está ubicada Jerusalén.
Bueno, como dijimos, a Israel le dan un territorio en el 48, le dan un territorio que pertenece al Estado palestino, el Estado palestino resiste a esto, Israel se lo queda igual. Posteriormente, ya en la década de los 50, se desarrolla una guerra entre una liga de países árabes contra Israel para retomar los territorios que ellos y ellas consideraban injustamente, que les habían sacado injustamente, expropiado injustamente. La Liga de Países Árabes pierde este territorio y ahí Israel comienza a avanzar más todavía sobre el territorio de Palestina. Desde la década de los 60 hasta actualmente, la historia de Israel y Palestina fue la historia de Israel intentando avanzar hacia Palestina. Dejaron la nación dividida en dos, en los territorios de Uzbekistán, que serían los que están más arriba, y el territorio particular de la Franja de Gaza. O sea, Israel, a medida que fueron pasando los años, fue copando el territorio que previamente pertenecía a Palestina, aún luego de la división que hicieron entre Israel y Palestina. Ese avance fue cada vez más atroz, hasta llegar a punto de que hoy en día la Franja de Gaza tiene 360 kilómetros cuadrados. Tiene algo así como 70 kilómetros de largo y 15 de ancho. Es un pedazo de tierra ínfimo. Lo interesante es que 29 kilómetros cuadrados, que representa un 8% del territorio de la Franja de Gaza, que es el pedacito de tierra mínimo, o sea, mucho más mínimo que cualquier tierra que tiene cualquier terrateniente medio de la Argentina. O sea, cualquier terrateniente medio de la Argentina planta soja en una cantidad de tierra menor a donde vive la totalidad, o casi la totalidad, del pueblo palestino que está sobre la costa del Mediterráneo sentado en Israel. Israel tiene hoy en día ocupado 29 de los 360 kilómetros que tienen cuadrados el pueblo palestino, y fue en esa ocupación de esos 29 kilómetros donde el pueblo palestino hace un par de semanas fue a protestar cuando Donald Trump decidió, porque la capital de Israel, ¿cuál es? La capital de Israel es Tel Aviv, no es Jerusalén, la capital de Israel. Jerusalén, justamente uno de los acuerdos fue que quede en una que Jerusalén se comparta mutuamente entre los pueblos árabes, entre los pueblos islámicos y los pueblos judíos y los pueblos cristianos. Bueno, ahora Israel quiere avanzar y quiere hacerse con la capital de Jerusalén, sabiendo lo que esto significa para la identidad religiosa musulmana, ¿no? Y para el sufrimiento que viene cargando sobre sus espaldas el pueblo musulmán y el pueblo árabe desde hace décadas. Israel quiere quedarse con Jerusalén y el mejor aliado que encuentra a nivel internacional para quedarse con Jerusalén es Donald Trump. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Estados Unidos traslada la embajada, que sería como el edificio que representa al gobierno de los Estados Unidos, el actual gobierno más importante del mundo, a Jerusalén. La Argentina está en Buenos Aires, exacto, en Perú está en Lima, etcétera. En Bolivia está en La Paz, etcétera. Lo trasladan a Jerusalén. En Venezuela no está. ¿Cómo en Venezuela no está? En Cuba tampoco está. No, en Cuba se parece poco. Como diciendo justamente, acá estamos, ¿no? Trump reconoce que la capital de Israel es Jerusalén, tirando abajo todos los tratados internacionales que se habían firmado, tirando abajo toda la vocación de paz que pueden tener muchísimos sectores de diferentes ideologías a nivel mundial que están intentando que las cosas en ese pedazo de tierra se calmen. ¿Y hubo algún otro país que haya reconocido a Jerusalén como la capital? Perú y Paraguay. Es decir, 3 países, además del propio Israel, reconocen a Jerusalén como la capital. Exacto, de 207 países aproximadamente que hay en el mundo actualmente, ¿no? Pensemos la gravedad que tiene esto. Recordemos que el partido, justamente de la selección el sábado, iba a jugarse en Jerusalén, por lo tanto, cuando pensamos la reacción que hubo ante ese posible partido, ¿no? Que uno podría pensar, bueno, un simple partido, pero sin embargo, la legitimidad que implica que juegue una de las selecciones más importantes a nivel mundial, previo... El mejor jugador del mundo. Y el mejor jugador del mundo, reconocido por todo el mundo, justamente, previo a un mundial, explican un poco justamente la reacción que hubo de muchos sectores que se oponen al avance y la ocupación del Estado de Israel en territorio palestino ante este evento. Escribía al respecto un amigo
en un amigo nuestro sobre la importancia de los gestos mínimos. Un jugador de fútbol decide no jugar un partido a pesar de los acuerdos de los jefes de Estado y los presidentes de las federaciones y de los millones de dólares por una vez. No juega un partido y sigue su vida. Pero lo pensó. Pensó que el fútbol es algo que sucede en el mundo y que la indiferencia absoluta es estupidez. Lo pensó y no se comportó como un estúpido. A esta hora, hay personas que viven en la miseria del gueto de la Franja de Gaza que se sienten felices, reivindicadas por un gesto mínimo. Mientras los millonarios mastican su impotencia junto a su arsenal infinito de misiles, sienten, con toda seguridad, esta humillación mucho más grande de lo que realmente es. Militamos por lograr, aunque sea una sola vez, algo así. La selección nos dio la primera alegría del Mundial. De repente, me parece que se vuelve realidad, que puede volverse realidad, a pesar de todas las veces que me van a decir que es imposible. ¿Qué tiene que ver el fútbol con la realidad? ¿Es que acá tenemos al fútbol y allá a la realidad y no se tocan? En 2014, la selección jugó la final del mundo. Al mismo tiempo, Israel bombardeaba la Franja de Gaza y asesinaba 2.500 personas. Eso escribía Facu Cruz, un amigo, poeta, compañero al cual invitamos al programa que viene. Seguramente el miércoles que viene nos acompañará, y nos parecía realmente interesante para traerlo a colación y pensar no solamente respecto a la discusión más mediática que se dio, que tenía que ver con que si el partido del sábado se echó para atrás por una cuestión meramente deportiva, como lo querían mostrar muchos medios, de los grandes medios de la Argentina, sino que evidentemente había algo importante que se estaba jugando, y la verdad es una alegría inmensa que no haya desembocado, que no le hayamos otorgado como selección, como país, la legitimidad al Estado israelita, aún con una llamada del propio presidente de Israel al presidente argentino intentando presionar, y eso fue público, o sea, salió en los grandes medios que uno a priori dice que está a favor de ese Estado israelí, bueno, reconociendo que el primer ministro de Israel llamó al presidente de la Argentina intentando convencerlo de que este partido se haga, y aún así no se hizo. Así que, como decía el Facu, es una gran alegría. Un detalle, el estadio donde se iba a jugar este partido lleva el nombre de Donald Trump. No. Sí. Y también por ahí, bueno, esto es algo que publica el Facu, este compañero, en Facebook, y había un par de comentarios abajo que también resultan muy interesantes, como por ejemplo, ¿quién es ese jugador que se opone a que se lleve adelante este partido? Y bien, como respondió el Facu, es un jugador genérico y que tiene que ver con una voluntad popular o con una victoria a celebrar, por reconocer, como decía el Manu, que hay mucha gente, celebrando que este partido se haya suspendido, por más que haya sido por manejos presidenciales, manejos empresariales de la AFA, por cuestiones de seguridad, por miedos a atentados o lo que fuere. Nos parece que, la lucha y la presión popular que se puso ahí, que se impuso, es algo que merece un gran reconocimiento en estos tiempos. Y muchas veces, como bien dijimos la vez pasada también, lo que uno sabe o deja de saber sobre Medio Oriente es muy complicado, es una realidad compleja, implica capaz que salirse de la manera en que uno ve cotidianamente el mundo de Argentina para entender verdaderamente lo que pasa en ese pedazo de tierra del mundo. Pero los invito y las invito, por favor, busquen en Google, en sus celulares, imágenes de la Franja de Gaza y vean cómo vive esa gente. Vean verdaderamente cómo vive la gente que vive en 260 kilómetros cuadrados en la Franja de Gaza. Y pensar que los masacraron cuando fueron a pedir que les devuelvan 29 kilómetros cuadrados, cuando en cientos de kilómetros de distancia estaban inaugurando el consulado de Estados Unidos en lo que para ellos y ellas
para los habitantes de Franja de Gaza, es el territorio más sagrado que hay sobre la tierra. Pensemos lo que significa un segundo estar ahí. Pensemos lo que significa la alegría de esa gente. La alegría de los jugadores de fútbol, de los niños y de las niñas que juegan al fútbol en Franja de Gaza y saben que un estado terrorista y asesino como Israel no va a contar con la alegría de tener al mejor jugador del fútbol pisando una tierra que dicen que es santa, pero que de santa le queda muy poco. Queríamos aprovechar esta instancia también para por lo menos empezar algún debate que seguramente nos va a quedar corto en este programa, pero bueno, que se repite por ahí en la Argentina y que tiene, en la época del Mundial, ¿no? Y que tiene que ver con una historia trágica propia de nuestro país, que se remonta a la última dictadura cívico-militar, en la cual en el año 78, como todos sabemos, hubo un mundial en nuestro propio país y hubo una utilización muy clara por parte del gobierno militar para intentar desviar la atención de las políticas, sobre todo que tenían que ver con un costado represivo fundamental para su proyecto económico, social y cultural. Que fue aprovechar justamente el mundial que se hacía en la Argentina para al mismo tiempo masacrar a millones de compatriotas por una cuestión política, ideológica muy fuerte. La discusión, que uno podría remontar a esa época, se ancla en hasta qué punto un evento tan grande como el mundial distrae la atención de cuestiones, si se quiere, más importantes, que tienen que ver con cómo con un sistema de dominación en general para con nuestro pueblo. Es decir, hay una lectura según la cual necesariamente el mundial funciona como una herramienta de los poderosos y las poderosas de este país para distraer la atención de las cuestiones más sensibles a las grandes mayorías, y a través del circo, es decir, en este caso del fútbol, justamente posibilitar un montón de políticas de gobierno que son contrarias a los intereses populares. Para abrir el debate, yo anoche me junté con un grupo de amigos que no veía hace un tiempo y estuvimos hablando mucho tiempo de fútbol porque empieza el mundial y nos emociona y nos conmueve muchísimo. Y en un momento estábamos hablando respecto de, para quienes les gusta el fútbol, de la selección alemana en particular, cómo siempre desde el periodismo se valora positivamente a la selección alemana a partir de que hay un proceso, es decir, un grupo de jugadores que se sostuvo durante mucho tiempo y que eso explica, ¿no? ese trabajo continuo y sostenido en el tiempo de 10, 15 años, que eso explicaría los buenos mundiales, digamos, las buenas competencias que viene realizando la selección alemana en el tiempo, ¿no? Y ahí uno de los chicos comentaba, que me parece a mí muy atinadamente, cómo hay una doble vara, porque se rescata eso de Alemania, pero al hablar de la selección argentina, la cual vienen jugando los mismos jugadores hace mucho tiempo, la crítica es la contraria, es decir, ¿cómo puede ser que siempre jueguen los mismos? ¿No? Y ahora se simplifica con los amigos de Messi, como que Messi hace lo que quiere, y entonces, digo, ante el mismo caso, se dice una cosa y otra. Y luego de ese comentario de uno de los presentes en esa conversación, otro chico que no está muy involucrado en discusiones más políticas, si se quiere, dice, y bueno, porque claramente hay intereses detrás de los periodistas para decir una cosa y decir la otra al mismo tiempo. Y ahí yo pensaba, muchas veces discutí con esa misma persona intentando quizás rescatar y mostrar o evidenciar los intereses que había detrás de ciertos periodistas para decir una cosa, ¿no? Respecto de las políticas culturales, las políticas educativas, las políticas sociales fundamentalmente, y no lograba evidenciar eso. Es decir, la otra persona seguía pensando que en realidad, repitiendo por ahí lo que los medios decían. Y anoche, con una cuestión tan desligada de lo que podría uno pensar como es el fútbol, esa misma persona me dijo abiertamente, sin que nadie le diga, bueno, en realidad hay intereses detrás de los periodistas y esos intereses explican lo que está diciendo, ¿no? Entonces, la discusión respecto de hasta qué punto el fútbol sirve para idiotizar o no a la sociedad y avanzar en políticas, si se quiere, antipopulares, me parece a mí que
hay que un poco calibrar su alcance y pensar también que hay una disputa de sentido fundamental en el fútbol. Es decir, estamos hablando de una de las pasiones populares más grandes de la Argentina y Latinoamérica en su conjunto, y que si uno quizá no se mete ahí a discutir, no reconoce los sentidos que están ahí en juego y el alcance que tiene, posiblemente sea regalarle, ¿no? O sea, quizá no hay favor más grande que le hagamos a esos sectores que quieren la desmemoria, que quieren políticas excluyentes, que sea el de decir, bueno, el fútbol es una cosa perdida, es una cosa machista, que la es una cosa que responde a los grandes intereses internacionales, que lo es, pero también significa otra cosa para nuestro pueblo. Y en esa pequeña anécdota que cuento de ayer, me parece que hay una punta para pensar un poquito qué discusiones hay que dar hacia el interior de esta enorme pasión latinoamericana y mundial, ¿no? Evidentemente. Sí, muchas veces yo creo también que desde nuestras posiciones políticas, muchas veces, que son por lo menos a grandes rasgos en contra de los que ejercen más poder, ¿no? Ya sea en contra del machismo, en contra de los grandes empresarios, de las grandes empresarias, de las grandes corporaciones. Generalmente en esas posiciones, o sea, parándonos desde nuestro lugar, que intentamos y hacemos todo el esfuerzo para pensar en los que y las que más sufren cotidianamente, se menosprecia bastante el fútbol, ¿no? Como que el fútbol diciendo el fútbol es un negocio, el fútbol es un negocio que sirve para sostener varones millonarios, lo cual es así, el fútbol es un negocio que sirve para sostener varones millonarios, y no es lo mismo el fútbol que pasa por la TV que el fútbol que es el potrero, que el fútbol del barrio. La pregunta que yo me hago muchas veces cuando yo soy alguien que no le gusta el fútbol, ¿no? Además, o sea, no es que lo siento, el fútbol, pero muchas veces la pregunta que me hago cuando me encuentro con este argumento es, bueno, pero también muchas de las cosas que a mí me gustan son empleos millonarios de varones. Digo, a mí me gusta el rock, por ejemplo. Y el rock también es un comercio, el rock, hasta diría la música. Digo, la música en general. La música también está remil comercializada. Con el argumento de se idiotiza a la gente, se podría utilizar el mismo argumento para la música. Digo, o sea, la música también idiotiza a la gente. Lo mismo con la religión, ¿no? Porque también caemos muchas veces en eso de, no, ¿cómo vas a creer en Dios? ¿O cómo podés creer en Dios? No, la gente cree cosas, la gente siente. O sea, para mí lo único que podemos saber es que la gente siente cosas. La gente siente cosas por cosas que se comercian y que están llenas de vicios. Eso es obvio. Tanto por la iglesia se siente cosas, como por la música, como por la escritura, como por el arte, como el fútbol. La gente siente cosas por muchísimas cosas. ¿Y quién es uno para decir cómo tiene que sentir el otro o la otra? Muchas veces, ¿quién es uno para decir cómo tiene que sentir el otro y la otra? Eso no quiere decir que vos no puedas intentar impactar en la manera en que el otro siente o hacer desde ese sentimiento que se genere algo productivo, algo solidario, algo que pueda contribuir para que la sociedad sea un poquito más feliz. Pero uno no es quien, y una tampoco es quien para decirle a las personas que viven dónde tienen que depositar, o el lugar genuino para depositar sus afectos, sus sentimientos. Yo no puedo entender cómo alguien se hincha de los colores de un cuadro de fútbol, no lo puedo entender. Pero veo a amigos y amigas cercanas míos que lo sienten posta, guacho, pero que lo sienten posta, que lo sienten adentro de la sangre, que parece que es impresionante el sentimiento que le ponen, lo importante que es para su vida, lo importante que es para ser feliz. Y si algo sabemos, o por lo menos si de algo estoy seguro, es que nadie tiene la bocha para ser feliz en esta vida, ni para decirle al resto cómo tiene que ser feliz. Eso no quiere decir que nos tenemos que poner a indagar y señalar las profundas limitaciones que tiene un negocio machista, millonario, muchas veces desigual, discriminador, como es el fútbol, como lo va a seguir siendo, y que es tarea de todos y todas, y particularmente de los y las que lo disfrutan como deporte, no es mi caso, de intentar modificarlo en algún momento, ¿no? Sí. Yo creo que lo único que pedimos es que no nos metan una reforma laboral
En medio del mundial, poniendo de pantalla los partidos y la selección. Así que bueno, ahí estaremos atentis. Una última cosita, justamente con eso. Quizá no hay política de Estado más antipopular que acudir al FMI. Y volver al FMI se dio 3 semanas antes del Mundial. O sea, el gobierno, si bien estuvo muy atravesado por una corrida cambiaria, del cual ya conversamos en programas anteriores, podría haber maniobrado de alguna manera. Y sin embargo lo hizo antes, y sin embargo la reacción popular quizá no fue la que por lo menos uno podría esperar. Entonces, coincidiendo 100% con lo que dice recién Lau, pero matizándolo, las implicancias que puede tener el Mundial, hay que pensar en realidad si no es nuestro pueblo que está un poquito más dormido de lo que a uno o a una le gustara. O es mucho lo que está pasando y la gente tiene que bancar mucho los trapos y vivir como puede, con poca guita, con un montón de cosas que se van recortando día a día. Bueno, vamos cerrando, seguramente más cercano al Mundial el programa que viene, ¿no? Porque vamos a estar dedicados seguramente a la votación en diputados, pero tocaremos nuevamente alguno de estos temitas. Para finalizar, le agradecemos al Cuenco Teatro, que está cumpliendo 22 años ininterrumpidos de teatro independiente en el barrio Alta Córdoba, a cuadras de la plaza, en Mendoza 2063, entre Baigorrí y Sarachaga. Este mes, el viernes, Papá Libre, obra de teatro a las 21:30, el sábado, Dulce Mamita a las 21 horas y el domingo, Narco a las 21 horas. Muchas gracias a la gente del Cuenco Teatro. Y nos despedimos. Muchas gracias a quienes nos están ahí escuchando y nos vemos el miércoles que viene.